Hola a todos, ¿cómo están? Bien, eh, vamos a disponernos a hablar de semiótica, guiándonos del texto de Paul Cowley y Lisa Hans, para hablar de semiótica digamos que dentro del proceso eh, de la asignatura de psicolingüística. Hay que hacer énfasis en la interpretación del signo lingüístico y en la interpretación del signo dentro de la cultura. Desde ese sentido, la semiótica es una ciencia asociada a la psicología, porque el psicólogo también estudia los procesos culturales, los procesos sociales bajo el análisis fenomenológico. Eh, por eso el texto empieza, digamos, con este elemento de esta disertación de para entender la cultura contemporánea, necesariamente hay que entender la semiótica, ¿sí? Y bueno, semiótica, ¿qué significa? Semiótica tiene varios significados, ¿m? Pero la semiótica, para hablarlo así, digamos, en relación a nuestra ciencia psicológica, es el análisis del signo dentro de la cultura. ¿Y qué es un signo? Pues los signos son de dos tipos, eh, como lo manifiesta Aristóteles. O sea, puede ser un signo de tipo natural, como el habla, y los signos convencionales que tienen que ver eh, digamos, con el proceso de construcción de estos signos dentro de un ámbito social y cultural. Ejemplo, los elementos iconográficos como los símbolos del baño del hombre, de hombres y el baño de damas. Entonces, estos son signos que se han generado a partir de convenciones disertadas, diseñadas y originadas dentro de un elemento cultural. Lo más interesante de estos signos convencionales es que tienen una interpretación muy universal, porque la persona puede ver el signo, ¿sí? Y el signo no maneja de pronto elementos de idioma, son de interpretación universal, por eso son convencionales. Otro elemento clave para hablar de los inicios de la semiótica es el signo médico. El signo médico es el análisis del síntoma. Jacques Lacan también habla del síntoma para referirse cómo se dan los signos y los signos, digamos, qué elementos o qué estructuras subyacen el síntoma. ¿Mm? Eh, entonces el signo médico son, digamos, por excelencia, tal vez el elemento más clave de este elemento prehistórico de la semiótica. Entonces la semiótica nace a partir de un análisis filosófico, ¿sí? En donde se hace inferencia sobre la interpretación de los signos y especialmente, digamos, en el campo médico. Bien, posteriormente llegamos, digamos, que a la época del Renacimiento, ¿sí? Y están los filósofos de esta época del Renacimiento, San Agustín, Santo Tomás, y ellos también generan su reflexión filosófica alrededor de la teoría Sinnadata, así se llama, Sinnadata, eh, para referenciar el carácter convencional del signo, ¿sí? Y, digamos, delimitar este carácter convencional a partir, digamos, de cómo los signos son reflejados a partir de palabras y que estas palabras, por ejemplo, en la referencia a la palabra escuchada, hace necesariamente una relación con la palabra a nivel mental. Eh, entonces, las palabras mentales hablan, digamos, de la diferencia entre la palabra expresada y la palabra imaginada. Y a partir de ahí, pues entonces hay una delimitación entre digamos, lo mental y lo real. ¿Mm? Así que estos elementos categoriales en la que se dividen los elementos entre mentales y privados, eh, a partir, digamos, del discurso y del acto del habla, les permite a estos signos hacerse públicos a partir de la base
discursiva, y un elemento filosófico que ellos utilizaban es de la variante dialéctica del discurso. Y la variante dialéctica del discurso necesariamente tiene que confrontar el elemento conflictivo del mismo. Y el conflicto no es que no debe buscar separaciones, sino que el conflicto a partir del paradigma del caos va a necesariamente llevar a la persona que dentro del escenario del caos busque mejorar su realidad. Bien. Posteriormente ya llegamos, digamos que ya a la época contemporánea, y con el signo contemporáneo, con Ferdinand de Saussure, para hablar de, digamos, de la semiótica, esta semiótica saussureana, que nace a partir, digamos, del análisis primitivo de las vocales indoeuropeas, o sea, cómo se inició el lenguaje en el continente europeo, qué posibilitó el lenguaje, cómo fueron los procesos de colonización del lenguaje en Europa. Él se interesó por el análisis histórico de las lenguas, ¿sí? A partir de allí, digamos que se da este elemento semiótico del análisis de las lenguas, bajo dos elementos que para Saussure son claves: el elemento sincrónico y el elemento diacrónico. Digamos que el elemento diacrónico estudia los cambios producidos a través del tiempo en ciertas lenguas, ¿sí? Y también Saussure postula esta lingüística sincrónica, el análisis del estado de una lengua en general. O sea, que las lenguas, digamos, o un idioma no tiene los mismos elementos discursivos durante todo el tiempo, sino que a partir de esta, digamos, desarrollo histórico, la lengua y el idioma están necesariamente relacionados con un cambio, ¿sí? Un cambio lingüístico general que no va a llevar a que la lengua sea la misma de siempre, sino que la lengua tiene que ir amarrada a cambios y amarradas a los procesos de la época. Bueno, uno podría decir que un ejemplo de esto puede ser, si uno analiza los discursos en los libros históricos de la lengua española. Entonces, antes en Colombia, si uno mira por ahí en la época de 1870, la lengua era diferente. Uno lee una novela como la de Eustaquio Palacios, que se llama El Alférez Real, que es una novela muy antigua. Uno puede ver cómo la novela es totalmente, digamos, escrita en un lenguaje que a uno es confuso porque está amarrado a esa época. Si uno ve una novela más actual, digamos, como Crónica de una muerte anunciada con Gabriel García Márquez, uno puede ver, digamos, esos cambios de época dentro de los análisis discursivos, las expresiones que se usan, etcétera, etcétera. Y para hablar, digamos, de un elemento más nuestro, por ejemplo, nosotros vivimos en la época tecnológica, los elementos cibernéticos y la comunicación de tercer orden, que es la comunicación de tipo virtual, pues nos ha dinamizado y nos ha generado cambios. Entonces, los guiños que se utilizan en los chats, en el WhatsApp, en el Facebook, ¿sí? Los comentarios, sobre todo estos elementos de los guiños y los elementos iconográficos simbólicos de estos guiños y estos muñequitos. Esto genera ¿qué? Otro tipo de escenario en donde se dan otra serie de elementos lingüísticos que van más allá del signo lingüístico y de las letras. Porque uno puede ver, digamos, que puede haber todo un proceso discursivo de estas lenguas, ¿sí? Amarradas a los escenarios cibernéticos, que generan unos procesos formales formales lingüísticos que son determinados o que generan caracteres diferenciales de otros escenarios. Me explico, o sea, si usted habla en un chat y usted utiliza los guiños, sería diferente al discurso que uno puede utilizar como en un salón de clase, o digamos, o un discurso que se puede utilizar, digamos, en el trabajo. O también depende, digamos, el escenario está amarrado mucho con la posición, digamos, del emisor cuando en el proceso, en los discursos, en los procesos comunicativos, y eso también sería otro elemento. Bien. Entonces aquí, lo que estamos hablando de Saussure, estamos hablando de que es un proceso amarrado a un desarrollo histórico.
Ferdinand de Saussure, hay un elemento, él maneja una diada dentro de este análisis semiótico. La naturaleza del signo lingüístico se da por medio de dos caras, que es el significante y el significado. El significante es el concepto material y el significado es el concepto mental. Esos son los dos elementos. El significado es el concepto material y el significante es el concepto mental. Una cosa es usted ver el perro, ¿sí? Si yo les digo dibujen un perro, ¿qué perro van a dibujar ustedes? ¿Sí? A ver, otro elemento puede ser, si uno ve un perro en la calle, usted puede imaginarse el perro de su casa o el perro que más ha querido, porque hay necesariamente un amarre, digamos, comparativo entre el significante y el significado, entre el concepto material y el concepto mental. Y esos son dos elementos que habla aquí el texto que son inseparables. O sea, que cuando la persona observa un objeto, percibe un objeto, ¿sí? Genera sus estímulos en relación a ese objeto, lo que hace los procesos perceptivos es que comparar el objeto con el objeto que está referenciado mentalmente. Y bueno, y el concepto y el objeto que nosotros tenemos referenciado mentalmente es el objeto que para nosotros tiene más impacto significativo. Por ejemplo, si yo digo, imagine una mamá, uno probablemente imagine la mamá de uno. ¿Sí? Pero probablemente yo esté viendo otra persona, otra mamá. Necesariamente entonces el concepto mental con el concepto material tienen que ir de la mano y dar un concepto mucho más generalizado. Por eso, digamos, el proceso constructivo del lenguaje es muy cambiante. Por eso, digamos, los procesos cognitivos son cambiantes, los procesos perceptivos son cambiantes, porque el signo se va redefiniendo cada vez más en las estructuras mentales y también en las estructuras cerebrales. Entonces eso es un elemento ahí, la inseparabilidad entre el significante y el significado. Y aquí habla, digamos, de los signos que conforman el código del circuito comunicativo entre dos individuos, que sería el emisor y el receptor, en donde se destraban los contenidos del cerebro de cada uno. Esto es interesante. Entonces, por eso estamos hablando, digamos, de un elemento heurístico y un elemento dialéctico. El elemento heurístico es la producción, el acto creativo, digamos, del lenguaje, ¿sí? Y el elemento dialéctico es la confrontación de los contenidos que se dan en una charla. Por ejemplo, cuando una persona se da un debate, un ejemplo puede ser, para usted, ¿cuál equipo es mejor, el Real Madrid o el Barcelona? Entonces, una persona puede decir, para mí el mejor equipo es el Real Madrid, y va a dar una serie de argumentos, y la otra persona, con su silencio, también dice muchas cosas, a veces el silencio habla más, pero también hay una contraprestación en ese elemento discursivo, y el otro va a refutar lo que va a decir, y en ese proceso se espera de que se destraben los contenidos de tipo mental. Ese es el tipo especial de código de signos dialécticos, de código de signos constructivos y co-constructivos que se dan con el sujeto dentro de la lógica saussuriana. Y así es que funcionan esos signos que estudia la semiología y la semiótica, a partir, digamos, de esa naturaleza arbitraria en donde hay confrontación, en donde a veces uno no tiene la razón, en donde se da ese elemento dialéctico conflictivo, ¿sí? Pero que a partir, digamos, de las dinámicas del discurso hace de que el significante y el significado sean correlacionales el uno con el otro y que generen ese tipo de contenidos y que generen ese tipo de conexiones. Aunque semiología y semiótica se dice que son dos ciencias afines, Saussure emplea el término semiología en contraposición a la semiótica, ¿sí? Y para decir de que la semiótica se va a utilizar es para designar el análisis del sistema de signos dentro de una cultura, y que la semiología hace parte más que todo al estudio de los monemas, los fonemas, o sea, de los elementos semánticos, de los elementos sintácticos propios del lenguaje. Entonces ahí hay un elemento que es el lenguaje y el signo en la cultura. Hay que saberlo separar. El primero estudiado por la semiología y el segundo estudiado por la semiótica.
Bien. Eh, entonces, para hablar, hay una relación convencional, hay unas reglas acordadas a partir de la construcción de estos signos lingüísticos o de estos elementos semióticos o del signo natural. Eh, este signo convencional genera diferencias entre las culturas, genera diferencias entre los grupos sociales y genera diferencias, digamos, entre los grupos humanos y, digamos, dentro de los escenarios particulares, ¿cierto? Eh, por ejemplo, un signo, es que signo, como dice Charles Peirce, el signo es infinito, el signo es lo que usted quiera tomar. Entonces aquí en el ejemplo aparece, digamos, eh, en el dibujo aparece un grupo de personas reunido hablando. Si estamos hablando de una colectividad de profesores, los discursos van a ser diferentes. Si estamos hablando de una colectividad de alumnos, los discursos son diferentes. Si hablamos de una colectividad de alcohólicos anónimos, los discursos son diferentes. Si hablamos de una colectividad de una iglesia cristiana, los discursos son diferentes. ¿Sí? Entonces, estos elementos, digamos, que se evidencian dentro de una colectividad se dan bajo dos factores: la parole y la language, ¿sí? Que también la utiliza Jacques Lacan. La parole son los actos del habla individuales y la language es un sistema de diferencias entre signos. Esos son los elementos. Entonces ahí lo que necesariamente está vinculando es el lenguaje, las palabras y cómo se dan las palabras como elementos diferenciadores dentro del individuo y dentro de las colectividades. Posteriormente podemos decir de que el sistema mental de estos actos del habla cambia para convertirse en un sistema abstracto, ¿sí? En un sistema abstracto, en un fenómeno mucho más complejo, ¿sí? Que aunque bien es mental e imaginario, es demasiado, digamos, difícil en su estudio, pero que de todas maneras, basado en las estructuras lingüísticas, se puede hacer un estudio de ellos a partir, digamos, de determinar dentro de estas estructuras del lenguaje los procesos cognitivos o los elementos cognitivos del sujeto. Bueno, ya cuando estamos entrando de las estructuras del lenguaje, la language, ¿sí? Las restricciones, las combinaciones de signos, de fenómenos lingüísticos, el acto del habla, estaríamos hablando de relaciones paradigmáticas, ¿sí? Paradigmáticas. Estas relaciones paradigmáticas son relaciones sintagmáticas, o sea, que solo pueden ser estudiadas, bueno, solo no, la verdad no, que un elemento de estudio es el elemento sintagmático, el elemento lingüístico, el elemento, digamos, gramatical, y otra es a partir de los elementos sustantivos y de los elementos relacionales de estas palabras. ¿Sí? Por ejemplo, aquí habla el elemento del gato, pero uno puede decir, este tipo es un perro, ¿sí? Para entender de que el tipo no es perro por ser perro, no es perro por ser animal, sino que es perro por ser infiel. Entonces la relación paradigmática aquí, ¿en qué se da? En que el perro no es perro, pero que el perro tiene una significación, digamos, con un elemento ético del desarrollo ético y moral de una persona. ¿Ven? Y eso es un paradigma, ¿sí? Es un paradigma, pero en últimas es un elemento muy sustantivo. ¿Qué quiere decir que es sustantivo? Que estas relaciones paradigmáticas lo que buscan es como dar categorías efectivas al sujeto o al objeto. ¿Sí? Categorías efectivas al sujeto o al objeto. Y ya llegamos a Charles Sanders Peirce, que dijimos que el signo es infinito. Bueno, esta es una persona que tuvo una vida, digamos que socialmente fue muy bochornosa. Dentro del círculo científico, pues, digamos que su modus vivendi no aplicaba con los ideales que se esperaban de tan tremendo profesional pensador lingüista, ¿sí? Así que digamos que la actitud de él hacia el divorcio, su forma de vida, dio mucho que hablar a la gente, sobre todo a sus enemigos, y a él terminaron sacándolo del círculo
del círculo científico por su polémica, por su modo de vida, por su estado de vida inaceptable. Entonces, eso llevó, digamos, a la destrucción de, digamos, intelectual de Peirce, intelectual dentro del círculo profesional de la época, ¿sí? Dentro del círculo de semiólogos. Pero él siguió escribiendo, ¿sí? Y dice aquí que sobre 1867 él empieza a elaborar un ensayo sobre la teoría triádica del signo, que es una teoría muy buena, muy interesante, en donde se habla del, digamos, del representamen, el objeto y el interpretante. El representamen es el signo mismo, el objeto es la relación que tiene, digamos, el objeto con el interpretante. Interesante. Es tanto decir como que el interpretante es el sujeto, el objeto es la cosa y el representamen es lo que significa esa cosa dentro de las estructuras mentales de la persona. Y bueno, y ahí sigue hablando que es un objeto inmediato y un objeto dinámico, para hablar así que estos son elementos sauserianos, ya lo vimos, el elemento sincrónico y el elemento diacrónico. El objeto dinámico sería que el objeto es independiente del signo y que lleva una producción. O sea, aquí lo clave en el objeto dinámico es que el objeto tiene una producción de significados. Y el objeto inmediato es la cosa que yo veo y que estoy viendo en ese momento a partir de mis órganos sensitivos y a partir de los procesos perceptivos que mi cerebro hace sobre esa cosa. Pero el objeto dinámico es la producción de sentido que se hace sobre ese objeto, que va mucho más allá del objeto mismo. ¿Qué tal? Muy interesante, ¿cierto? Entonces el interpretante, dice, es el más engañoso del grupo, no es el intérprete. El interpretante no es el intérprete, más bien es un efecto del significado propiamente dicho. O sea, de que el objeto es el objeto, pero que el objeto en su significado va más allá del interpretante. Y que en ese proceso el objeto y el intérprete tienen una relación mutua en donde, digamos, uno y otro son condicionados. Bien. Y uno llega aquí como que sigue hablando y hay tres elementos. El intérprete, entonces ya está hablando de un objeto dinámico, ¿cierto? Un objeto inmediato, un objeto dinámico. Y lo mismo pasa con el intérprete, el interpretante. Entonces el interpretante es inmediato, es dinámico y es final. El inmediato se manifiesta en el correcto entendimiento del signo, el dinámico es el resultado directo del signo y el final es el resultado relativamente inusual de un signo. O sea, que para hablarlo, digamos, dentro de procesos cognitivos serían cómo se organizan dinámicamente dentro de los procesos cognitivos las percepciones que se tienen acerca de un objeto. Porque yo lo puedo ver, lo veo por mis ojos, ¿cierto? Lo dinamizo en la medida que genero relaciones del objeto con mi realidad, ¿cierto? Con mi realidad, porque el objeto yo lo veo, pero tiene relaciones con la realidad mía, porque yo lo estoy percibiendo. Y el intérprete final sería las conclusiones que yo hago sobre ese objeto. Bien. Y estos son elementos muy complicados, o sea, si uno mira este objeto dinámico, objeto inmediato, y esta tríada entre el interpretante, pues saldría una cosa, digamos, una función básica entre el signo y el representamen, o sea, entre el objeto, lo que significa, y el sujeto que le está dando dichas significaciones. Y bueno, esta semiosis, por eso estamos hablando de que estos elementos discursivos o estos elementos semióticos son ilimitados, son infinitos. Son infinitos. Y vemos hay tres, entonces estas triadas llevan a hablar que si hay un interpretante inmediato,
un interpretante dinámico y un interpretante final, necesariamente tiene que haber fenómenos o categorías de manifestación de ese fenómeno sígnico de primeridad, secundidad y terciaridad. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la primeridad? La primeridad es, no tiene relaciones, no se la tiene que concebir en oposición a otra cosa y solo es una posibilidad. La primeridad es la posibilidad. ¿Sí? La posibilidad. La secundariedad es el ámbito de los hechos en bruto que surgen de esa relación. Y la terceridad, la categoría crucial es la terceridad, el ámbito de las leyes generales. Entonces, hay un ejemplo que se coloca en el texto, ¿sí? El primer ejemplo es una estrella que se ve en la página 26, en donde está la Virgen María, están, digamos, los verdugos que asesinaban a las personas que no tenían fe cristiana, fe católica. Está Jesús crucificado, ¿cierto? Está también la hoguera y está Robert Kennedy, Martin Luther King y Marilyn Monroe. Y uno puede ver estos elementos de primeridad, secundariedad y terciaridad, decir cómo se puede relacionar Marilyn Monroe con la Virgen María a partir, digamos, de los signos de la fe católica. Uno dice, es totalmente absurdo relacionar, pero, digamos, el elemento que une a la Virgen María con Marilyn Monroe sería la belleza. Y uno puede ver, digamos, en las reproducciones iconográficas de la Virgen María que la Virgen María es una mujer bella, incluso con maquillaje. Cuando la Virgen María, según los textos, ella era muy humilde, muy pobre, probablemente no se pintaba la cara. ¿Ven? Y digamos que estos elementos también del catolicismo también están relacionados, muy relacionados con la política. Entonces, aquí está el primer presidente católico que tuvo los Estados Unidos, que fue John F. Kennedy, un líder cristiano, Martin Luther King, y así más, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Colombia se puede decir que dicen que el procurador es altamente, es muy riguroso en sus elementos religiosos, y digamos que esa rigurosidad en lo religioso ha llevado que él no esté a favor del matrimonio entre homosexuales, ¿sí? La adopción entre homosexuales. Esos son las categorías que pueden manifestar los fenómenos semióticos generales de primeridad, secundariedad y terceridad. Entonces, dice aquí que el ámbito de primeridad resulta difícil de imaginar, pero suele entenderse en términos de sentimiento, ¿sí? o posibilidades. El segundo, el conjunto de relaciones en bruto, dice acá, pero que pueden ser relaciones bastante, múltiples relaciones que pueden tener este elemento con otros. Y el tercero, que es el más importante, que sería, digamos, el ámbito de las leyes generales y cómo a partir de las leyes generales la terceridad es el elemento mental y sería, dentro de las estructuras mentales, el objeto, ¿sí? ¿Qué significados tiene? Después viene un elemento acá, viene otro dibujo, y esta señora piensa mucho a partir de una melodía, pero la melodía hace referencia a un montón de elementos como por ejemplo el piano, las notas musicales y el estar bailando con alguien. Entonces es lo mismo como cuando se dan los procesos de memoria en el sujeto, o sea, los procesos de memoria a largo plazo o la memoria episódica. Si yo les dijera a ustedes cuál es el recuerdo que más tienen presentes en su mente, uno va a decir, yo tengo presente el recuerdo digamos, el día que tembló, un día que tembló muchísimo en Bucaramanga, y ese día yo sé qué almorcé y cómo estaba vestido, y qué clase tenía y dónde estaba. Esos son los elementos en bruto del signo fundamental que sería el temblor de ese día, que fue un martes. Bueno, y bueno, pues aquí llegamos ya con estos elementos de primeridad, secundariedad y terceridad, ¿sí? Y con representamen también de primeridad,
el representamen. Ya sabemos, el representamen es el proceso mental que el sujeto hace sobre el objeto. El objeto es el elemento más visible de este proceso, porque el objeto es el que usted está viendo. Y posteriormente el interpretante. Dentro de estos tres elementos, primeridad, secundariedad, terceridad, representamen, objeto, interpretante, se dan tres elementos: el cualisigno, el sinsigno y el legisigno. ¿Sí? Entonces, estas son las categorías que se relacionan y esta es la manera de generar los signos. ¿Sí? Y los signos son los procesos de significación que hace la persona referente a un objeto particular. Ahí estamos hablando del objeto, del interpretante y del representamen. Cómo a partir de esa triada la persona tiene unas características sígnicas sobre el objeto mismo. Y bueno, aquí sí ya, pues después empieza el texto a hablar de esos tres elementos: cualisigno, sinsigno y legisigno. Cualisigno: un representamen formado por una cualidad, el color verde. Entonces, el cualisigno estamos hablando de una cualidad específica. El sinsigno es el representamen. Ya hablamos que el representamen es de primeridad, secundariedad y terceridad. El representamen formado por una realidad física, ¿sí? Una realidad física. Y el legisigno formado por una ley. Entonces, representamen, cualisigno, una cualidad, sinsigno, representamen de una realidad física, ¿sí? Y legisigno, la ley. A nivel de objeto, ¿sí? A nivel de signo es estas tres, y a nivel de objeto es ícono, símbolo e índice. Y viene Marilyn Monroe. Ícono se relaciona con su objeto con una semejanza, una cualidad. El símbolo, donde el signo se relaciona con su objeto, ¿cierto? O sea, con una realidad física. Y el índice, cuando se relaciona su objeto en términos de causalidad. Y si es una causalidad, es una ley que posibilita ese signo. A ver, en un partido de fútbol, hay una falta. ¿Cuál sería la cualidad de la falta? ¿El tipo de golpe? ¿O dónde le pegó el futbolista al otro futbolista? La realidad física, ¿cuál sería? Todo el contexto de la falta, ¿cierto? Todo el escenario, todo el episodio de la falta como tal. ¿Y el legisigno qué sería? Pues la ley que determina que eso es falta o no es falta. Y en ícono y en símbolo, pues se da lo mismo. El ícono es el signo relacionado con su objeto y una semejanza. El símbolo, donde el signo se relaciona con su objeto por una convención. Una convención. Y cuando estamos hablando de convención, estamos hablando de un signo que es generado, construido dentro de una cultura. Y el índice, que estamos hablando en términos de causalidad, o sea, la ley. A ver, primero, el ícono hablaría de las semejanzas del objeto. Entonces, si uno ve a Marilyn Monroe, va a decir, es la mujer más hermosa porque es rubia, tiene los ojos de esta manera, tiene estas pestañas, una dentadura y es muy linda. El símbolo va a decir la convención, o sea, el impacto simbólico que tiene la belleza de Marilyn Monroe, ¿cierto? Entonces, ¿y el índice qué va a hacer? Es lo que va a causar, lo que causa ese símbolo. Entonces, ¿qué es lo que causa ese símbolo? Que todas las mujeres quieren ser rubias. Que el ideal de belleza es ser rubia. Y hay un montón, una serie de otros elementos que se van relacionando con esos símbolos, como por ejemplo que las rubias son brutas, por así decirlo, y ya estaríamos cuadrando dos símbolos diferentes, que sería belleza con intelectualidad. Y a nivel de interpretante, pues sigue que es el rema, un decisigno y el argumento. El rema es donde el signo se representa para el interpretante como una posibilidad, un concepto. El decisigno es donde el signo
se representa para el interpretante como un hecho. Entonces, primero, una posibilidad. Segundo, un hecho. Y tercero, donde el signo se representa para el interpretante como una proposición. Entonces, concepto. ¿Cuál sería el concepto? Hablando de Marilyn Monroe, la belleza. En el decisigno se representa como un hecho. Entonces, ¿qué es un hecho? Dice que el hecho es una cosa en sí. ¿Sí? Pues el hecho es un acto dinámico en donde algo ocurre. Entonces, ¿el hecho es qué? El hecho podemos decir de que las mujeres bellas, es mejor ser bella que fea. Eso puede ser un hecho dentro de mi interpretación. El hecho puede ser la belleza, lo importante es ser bella. Y para el interpretante, la proposición es, ¿cuál sería? ¿Sí? Que el ideal de belleza es ser rubio, ¿sí? Es ser rubia para las mujeres. Entonces son elementos, ya que lo hemos visto, son elementos muy complejos, ¿sí? por, la, por la cantidad de relaciones que tienen y por el carácter infinito del signo. Porque precisamente el signo es infinito, pues porque los individuos, si bien son finitos, pueden ser infinitos en los elementos conceptuales y perceptuales que hacen sobre el objeto. Y así hemos llegado, digamos, a este primer análisis que estamos realizando sobre la semiótica y sobre estos elementos que son el sinsigno, el cualisigno y el legisigno, para hablar de los grados, digamos, dentro de los actores que participan ahí, que es el grado de primeridad, terceridad, secundariedad y terceridad. ¿Sí? Pues los motivo a que sigamos leyendo sobre este tema y que analicemos los signos que se nos presentan en la cultura, porque una de las críticas que más se le ha hecho al psicólogo actual y cuasi contemporáneo, porque es digamos, un elemento de juicio que se nos ha hecho a nosotros los psicólogos, es que el psicólogo, por su paradigma clínico, muchas veces se queda sin los elementos conceptuales, sin los elementos teóricos para analizar la cultura. Y nosotros somos los llamados para analizar la cultura y nos sesgamos solamente bajo el análisis de la psicología social, y necesariamente tenemos que intervenir estos procesos de la semiología y la semiótica para tener un análisis mucho más complejo de la realidad que a nosotros nos acompaña. Por eso James Lacan habla mucho sobre la semiótica y el lenguaje y la parole para hablar del habla. ¿Sí? Los procesos estructurales y discursivos del lenguaje son procesos muy complejos para el ser humano y fundamentales dentro de la existencia del ser humano y dentro de los procesos cognitivos y cognoscitivos del mismo. Por eso nosotros, digamos, hacemos gran énfasis en la semiótica, porque la semiótica, al ser una ciencia tan compleja, tan complicada, le permite a uno determinar que, digamos, que el análisis del lenguaje dentro del ser humano y entre los procesos terapéuticos y los procesos de diagnóstico son fundamentales, digamos, para recrear el síntoma. Para recrear el síntoma. Y James Lacan habla mucho sobre el análisis sintomatológico de la enfermedad mental. Chao, chao.